Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárrega, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, soy Esther Izquierdo y soy profesora de lengua y literatura en instituto. ¡Que empiece el episodio! Bueno, Esther, muchas gracias por venir al podcast. Me hace mucha ilusión. Y nada, solo quiero contar un poquito a la gente quién eres o por qué te conozco, ¿no? Porque lo de ser profesora es como así, wow, súper random, ¿no? Y la verdad es que yo quería hacer un episodio sobre la literatura juvenil en las aulas y me acordé de ti inmediatamente porque te conocí en presentaciones de libros en Valencia. Hace ya unos cuantos años, ¿sabes? Al principio de los tiempos, y no sé, hablábamos allí, yo no sabía que eras profesora, y al final un día para el Día de las Escritoras no, me avisaste para si quería estar allí en una charla, y este año también hemos vuelto a colaborar también con tus alumnos, ¿no? Así que me hace mucha ilusión, pensé en ti y dije, mira, es joven, se mueve, le gusta hablar, le gusta la literatura juvenil, voy a preguntarle a ver si se apetece pasar al podcast, y te quería hacer una pregunta para empezar un poco el podcast y decirte, ¿cómo está siendo ser profesora este año? Un caos. Supongo que como en todos los aspectos de la vida, pero es un caos y cuesta mucho más conectar, porque entre que estamos censurados, ¿sabes? Solo se nos ven los ojillos, te cuesta mucho saber si el feedback es real con tus alumnos, te cuesta muchísimo más crear otro tipo de conexión que es de lo que yo vivo, mucho más allá que de explicar. Y además es complicadísimo porque todos mis alumnos este año vienen en semipresencialidad, cosa que para el que no lo sepa es que vienen día sí, día no, y todavía hace que nos conozcamos menos y que sea más difícil poder entrar en una dinámica interesante porque es muy entrecortado todo. Pero bueno, poco a poco nos sobreponemos a ello y ya nos vamos conociendo que ya ha llegado la Navidad y a la vuelta de Navidad todo irá mejorando, tiene que ir mejorando. ¿Tú crees que es más fácil hacer trampas con mascarilla en general en clase? Y por supuesto. Yo pensaba ingenuamente que por fin iba a poder dar clases sin que hubiera surround de fondo, pero es mentira, es peor, porque como encima no ves los labios del que habla, es como de Uh, ¿quién ha sido? Y se genera ahí un doble foco de sonido, pero no pasa nada. Nos sobreponemos a todo y vamos buscando el punto interesante a las cosas, como por ejemplo el día que llueve, todo el mundo se quita la mascarilla y de repente descubres el resto de las caras de tus alumnos y dices, oh Dios mío, son así. qué raro tiene que ser además, ¿no? Y Muy además raro. con alumnos que no has conocido antes, de momento, pues verles únicamente de nariz para arriba, Claro, ¿no? claro, claro. Es que esa es otra de las cosas. Soy profe de lengua y literatura, pero soy interina todavía. Entonces, mi vida es un poco nómada. Voy de aula en aula, de centro en centro y cada año me reinvento un poco y conozco a un mundo distinto de alumnos porque cada centro es un universo paralelo. Entonces, llegar a un centro que no conozcas a nadie y que encima tengas que hacer el reconocimiento facial así, es un poco duro. Pero como ya te digo, los vas conociendo por muchas más cosas y ahora ya estamos entrando en el punto justo Qué para guay. desarrollar todo lo que hacemos. Y al ser profesora de literatura, te habrás dado cuenta de un montón de cosas a lo largo de los años. Entre ellos, te quiero preguntar, ¿tú crees que con el paso de los años los jóvenes leen más o leen menos? A ver, esa es una pregunta difícil y con trampa. Te diría que leen más porque los que leen cada vez más. Pero es cierto que es muy dura la competencia con las plataformas de streaming, con el auge de los videojuegos, todo va a más en lo audiovisual y la literatura, si no tiene un empujón importante detrás, que gracias a Dios en juvenil se está dando, porque ahora nada tiene que ver a 10 años atrás, hay muchísimas, iba a decir autoras, porque sobre todo son autoras, pero autores y autoras y que están dando una visibilidad fenomenal a la literatura juvenil que estaba un poco como escondida, como si fuera algo de consumo académico y de segunda y con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Entonces, en cuanto a el auge de la juvenil, sí, ahora se lee más, pero es cierto que hay que trabajar un poco porque los chavales muchas veces se piensan que leer o sea, que no les gusta leer, que no leen, pero están continuamente consumiendo narraciones de otro tipo. Entonces, yo creo que el punto es traerles y descubrirles el mundo de las narraciones a través del papel, que muchos de ellos el primer contacto lo tienen en el centro. Entonces, es tan importante, yo creo que mi labor, una de mis labores importantes es esa, ¿no? Abrirles esa ventana a la lectura que tiene mucho más que ver con ellos de lo que ellos creen.
Y has mencionado el movimiento este que ha salido del Lectorado Juvenil de escritoras y escritores. ¿Tú crees que exista este movimiento activo? ¿Ha influenciado en los hábitos de lectura? ¿Tú crees que se consume más, tú que lo ves en los jóvenes, que al final son los potenciales lectores, ¿tú crees que se consume más, que se mueve más, o que está igual, está igual no abandonado, pero sí como hay a background, ¿no? Un poquito dejado. Hombre, yo creo que está siendo fundamental. Me parece que estamos en un mundo cada vez más interconexionado, más social y la lectura antes era un acto casi casi individual únicamente. Y al introducir este aspecto de las redes sociales, de la interactuación de autores con los lectores, se crea una dimensión social que lo hace muy interesante porque lo potencia. Entonces, por eso te decía que el que lee cada vez lee más, porque esto es como un virus que se propaga. Alguien en redes sociales o en alguna otra plataforma, por ejemplo en WhatsApp, comenta, me he leído un libro que me ha volado la cabeza, y de repente eso va corriendo como la pólvora y hace que se multipliquen los lectores. Y eso antes no existía. Yo recuerdo cuando iba al instituto, cuando era adolescente, lo recuerdo con mucha, o sea, recuerdo mi situación y miro con envidia la de ahora, porque nada tiene que ver. O sea, para mí leer era algo friki que yo hacía, me encantaba, he sido súper lectora desde el minuto uno de mi existencia, y tenía mis amigos frikis como yo. Digo frikis porque no era algo como ahora de lo que hablar con la gente tanto. Y veo ahora a mis alumnos que comparten sus gustos literarios y es una gozada. Veo cómo descubren muchos de ellos, gracias a vosotras, el mundo del booktube, y de repente se les abre una ventana mental de wow, porque es su idioma, ¿vale? Estamos en otra dimensión y hay que actualizarse. Creo que el trabajo que estáis haciendo los autores de juvenil es maravilloso y creo que va a dar sus frutos y los está dando ya. Así que os animo a seguir con ello y a hacer lo que haces tú, lo que hace Arantxa, lo que hace Bea, Rolly, implicaros un poco con profesores que queremos traeros a las aulas, porque para ellos es increíble conocer a un autor joven y quitarse esa falsa idea de que un autor es alguien muy mayor, un poco calvo, que está en su casa escribiendo libros raros que luego el profesor de literatura te hace leer. Entonces, aquellos que no han descubierto por sí solos la juvenil, es maravilloso poder hacerlo a través de jóvenes escritores que tengan un poco de ganas de involucrarse. Yo sé, cuando has dicho lo del escritor calvo, mayor, me ha recordado totalmente a cuando yo empezaba a querer escribir y pensaba, vaya, me preocuparé por escribir cuando sea mayor, tenga otro trabajo, ya haya hecho todo, tenga hijos, ya diga, voy a ponerme a escribir ahora, que es el momento, ¿no? Entonces, también el descubrir a gente joven haciéndolo, dije, es mi momento, ¿no? Yo también puedo hacerlo, porque voy a esperarme a tener 50 años cuando puedo empezar con 20 y pocos, ¿no? Así que Mira, me ha hecho fíjate mucha lo que has dicho, yo también puedo, eso es fundamental, porque yo creo que ese es el punto de diferencia entre la juvenil de ahora y de hace 10 años. La juvenil de ahora implica que tú, si no creen en ti, como tú crees, autopublicas. Y como tú crees en ti, te haces tu promoción y de repente aparecen miles, cientos o miles, no lo sé, de autores y de libros interesantísimos que con el filtro de la editorial de hace 10, 15 años no hubieran llegado a la luz. El punto ese de yo también puedo es súper importante, y eso es una de las cosas que yo quiero que mis alumnos tengan cristalino, que ellos también pueden. Y igual que pueden acercarse a cualquier libro del tipo que sea, también pueden plasmar lo que quieran en papel y pueden llegar a ser lo que quieran, porque eso es lo más importante. Si no consigues eso, poco profesor aspiras a ser. Ya, qué guay. Mira, ojalá hubiera tenido profesoras como tú en clase, sinceramente, porque yo tuve los míos que sí que es verdad que cuando se descubrieron que escribía, me incentivaron mucho a hacerlo, ¿no? Más guardo con mucho cariño un pequeño... tenía un profesor que me recorregía los textos y todo, y eso os decía, lo pasaba, decía, oye, mira, he escrito esto, y me los corregía, y tengo una pequeña anotación, ¿no? Que dice, Laura, sigue así, que al final conseguirás cosas, ¿no? Y como que me hace mucha ilusión. Sí. Y cuando fui a mi colegio antiguo estaba el profesor y me hizo mucha ilusión porque lo vi con todos mis libros. Entonces era algo como súper bonito. Oye, pues eso me encantaría, que dentro de 15 años me diga un alumno mío, mira, mira cómo he publicado, mira, mira. Bueno, me encantaría. Estoy segura de que alguno de ellos lo logrará, igual que lo lograste tú. Estoy segurísima. Porque además es que los jóvenes, es que
tienen muchas ganas de hablar, de contar y de dar su punto de vista y lo que necesitamos es eso, ¿no? Que también pues, se vayan refrescando tanto en la literatura como en con cualquier otra forma de expresión, ¿no? Entonces yo creo que sí, que espero que salga mucha gente de tu clase que escriba o que haga películas o que cualquier cosa que pueda darnos su punto de Exacto, vista. exacto. Y tienen mucho que decir. El problema muchas veces es que nos olvidamos que aprender de ellos es uno de los puntos, ¿sabes? Mm, en efecto. ¿Qué peso crees que tiene la literatura juvenil en los colegios e institutos? Pues menos del que debería. En realidad depende del centro. Mm, Como te decía, al haber estado vagabundeando por tantos centros en Comunidad Valenciana desde hace más de 10 años, pues ves muchas cosas. Yo recuerdo el centro donde viniste con todas las demás a Castellón, ese centro era una pasada. Yo recuerdo el IES Ribalta con Carmen París, con Piedi, que eran unas cracks del fomento de la literatura. Yo recuerdo que cuando llegué allí dije, oh Dios mío, quiero volver a este centro. Me quedaba lejísimos, pero era increíble la implicación que tenían. Ese año me parece que fueron más de 20 autores al centro a hablar con los alumnos, a conocerlos, introdujeron muchísimos títulos de novedades y sobre todo les dejaron lo que para mí es fundamental, que es una vía abierta para que cada uno eligiera el libro. mm, No en todas las evaluaciones, pero sí que estaba ese, ese ítem de la cuestión tan importante. qué Hay guay. otros centros que no, desgraciadamente. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que en realidad todos los centros, aunque estén muy pautados y sean muy normativos y vean la literatura juvenil como algo, mmm, como un escalón, como un adaptador, ¿vale? Para llegar hasta la literatura de adultos, que desgraciadamente es cierto que hay muchos docentes que la ven así, quizá por desconocimiento, no lo sé. Eh, Aunque haya esa situación, tú siempre como docente tienes libertad y en tu aula puedes hacer lo que quieras. Entonces, desgraciadamente, como te decía, en los institutos la literatura juvenil no es lo que debería de ser. Siempre hay grandes éxitos que se repiten en todos los centros donde yo voy, pero está cambiando la situación y yo creo que irá cambiando cada vez más. Es lo suyo. ¿Cuál crees que es la mejor manera de incitar a un joven a leer? Pues mira, yo creo que enamorarlo. Voy a explicarme. Yo creo que la relación de cualquier persona con la lectura es una relación amorosa, ¿no? Entonces, tú en una relación amorosa no tóxica, ¿cómo debe de ser? Pues debe de haber ahí un crush, debe de haber un choque, un encuentro, que debe de crearse un vínculo y deben de explorarse y conocerse en una especie de movimiento a la limón de seducción y luego tiene que haber siempre libertad y respeto para poder caminar juntos el resto del camino, ¿no? Si queremos que la relación sea duradera. Y ese es el punto. ¿Cómo iniciar a los jóvenes a la lectura? Pues provocar ese encuentro entre los libros de una manera seductora, intentar saber quiénes son ellos y qué les interesa para saber qué presentarles. Eso es súper importante, porque si no pueden verse en los ojos del otro, si no pueden verse en el libro que van a leerse, no se creará ninguna conexión. Y cada alumno es diferente. En una aula de 30, yo tengo 30 alumnos distintos y no puedo hacer un libro para todos porque llegaré a 1, 2, 5, 6 si tengo suerte, pero no llegaré a todos. Entonces, para mí, iniciar ese amor a la lectura es uno de los pilares de mi labor docente. Yo creo que si consigo eso, he conseguido mucho más de la mitad y mucho más bueno, he conseguido casi todo, en realidad, porque pensar que los alumnos son solo recipientes en los que vuelcas el contenido que quieres explicar es un error. Los alumnos, si consigues encender la chispa de que quieran aprender, la chispa de que consigan tener un hábito lector, ellos mismos completarán el camino que tú no has conseguido desarrollar. ¿Sabes? Eso es lo más importante. Entonces, yo lo que hago es presentarles un montón de libros a través de actividades que considero que puedan resultarles atractivas. Siempre conocerlos antes. Al principio de curso les paso un test muy divertido para saber qué leen. Claro, casi todos al principio me dicen, pero si yo no leo, digo, vale, pues cuéntame qué series ves, cuéntame qué películas ves, cuéntame a qué videojuegos juegas. Entonces yo ya ahí voy viendo cuáles son los gustos, cuáles son tus líneas de consumo narrativo, porque al fin y al cabo un libro es una narración, da igual el formato, la cuestión es que si tú eres un consumidor de narraciones, puedo traerte a mis redes. Entonces, una vez sé quiénes son, puedo presentarles posibles parejas literarias. Y a partir de ahí ya ellos empiezan el camino, empiezan a leer. El punto es que tengo un año para conseguir encontrar un flechazo. Si consigo encontrar un flechazo, ellos solo se ponen en marcha. Y la verdad es que siempre hay algún alumno
con el que no lo consigues, porque esto no es una ciencia exacta, pero el ver cómo la gran mayoría encuentra una chispa de emoción en la lectura y empieza a querer leer, jo, para mí eso es un super premio, de verdad. Cuando me despido de los alumnos, muchas veces las cartas es gracias por hacerme querer la lectura, entonces salgo así del centro, es que me pongo, me pongo feliz, feliz. Qué bonito. Entonces, ¿qué haces? Si te gustó esto, te gustará esto, ¿no? Lo que se ve. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Tiro de todo lo que se me ocurre. Además, al principio, sí que la primera evaluación, por esto de que entren un poco en esta rueda, muchas veces les propongo saber si se lo han leído haciéndoles una prueba de test, simplemente. Porque odio los exámenes de lectura. Creo que es una de las cosas que más se te echaban encima cuando leías en el instituto. Entonces, les paso simplemente una prueba de lectura en el primero. A partir de la segunda evaluación, eso ya no lo hago, porque casi todos ya quieren leer. Entonces, buscamos otras maneras. Buscamos que creen una videoreseña, buscamos que hagan un quiz literario y hacemos equipos. Buscamos que ellos mismos sean portavoces del libro que se han leído y me los llevo por diferentes aulas, hablando y haciendo propaganda del libro que se han leído. Hacemos carteles, los ponemos al inicio de la entrada del instituto para que todos aquellos puedan ver a modo de póster de película el libro y es una pasada ver cómo se van parando, alumnos que no son tuyos, a mirar los libros y se ponen a hacerles fotos con el móvil, en plan de este me lo quiero leer. Entonces, Qué guay. bueno, aparte de todo lo que implica el trabajo que hacéis las escritoras en el aula, como te decía, que hagáis los vídeos que hicisteis tan fantásticos para el Día de las Escritoras, que vengáis a conocer a los chavales, todo eso es el extra. Pero el trabajo previo es sencillo, en realidad no necesitas mucho, simplemente es, como te decía, escucharlos, ver lo que les mueve y proponerles y leer con ellos. Es que leer con ellos es fundamental. Si no te lees los libros de juvenil, ¿cómo narices vas a saber qué les gusta para proponerles? Esa la primera. Y luego la segunda, ¿tú sabes lo que disfrutan ellos cuando pueden compartir? Aquí hablamos de la dimensión social, no solo en las redes, sino en el aula y con el profe, lo que están leyendo. Eso para ellos es muy grande, porque además muchos de ellos jamás lo han hecho. Y creo que ese es el punto. Creo que eso es una manera muy guay de iniciar la lectura en los jóvenes. Hay más. Pero bueno, de momento esta es la mía, seguiremos aprendiendo. Qué guay. A ver, pues si hay algún profesor que nos esté escuchando y no sepa cómo iniciar, que apunte, porque a mí me parecen ideas súper guays. Sobre todo eso, ¿no? Lo de dejar que los chavales hagan contenido para compartirlo, ¿no? O sea, me ha gustado mucho la idea de los carteles al inicio del colegio, porque es que no solo estás ayudando a tu clase, sino al resto de cursos, ¿no? A mirar y encontrar lecturas que pueden gustarle. Qué guay. ¿Y cómo crees que debería tratarse la literatura en clase? Pues mira, ahí hay un problema, porque los profesores de literatura castellana, me imagino que en otros idiomas también ocurrirá, pero yo conozco mi departamento, están bastante divididos. Es como un poco la guerra civil, porque están los profesores súper fans de que lean clásicos de la manera en la que sea, en plan, prefiero que al menos hayan leído El Quijote o La Celestina cuando salgan del centro, porque si no jamás lo van a leer. Para esto es una educación secundaria obligatoria. Y luego estamos los que pensamos que es un error, que lo que deberíamos de hacer es conseguir encender esa chispa lectora y que por eso confiamos mucho más en literatura juvenil porque no tenemos que olvidar las edades que tienen. Entonces, muchos de ellos están preparados y de hecho lo hacen para la literatura adulta, pero no todos. Entonces, es un error estandarizar, es un error tratar de incluir los clásicos de la manera en la que se pueda, como sea, porque muchas veces, y de hecho, mira, estoy pensando, voy a leerte un par de redacciones que sí que me había colocado para otra pregunta, pero se me ha olvidado y te las voy a leer ahora. Los alumnos tienen su propia teoría al respecto. Leer los clásicos puede estar muy bien, y lo es, pero quizá no en este momento. Mi teoría es que en las aulas debería de, primero, tratar esta relación de los jóvenes con la lectura, como te he dicho antes, como una seducción amorosa en la que una vez consigas establecerla va a seguir para siempre y vas a poder reconducir hacia los clásicos, pero para ello tienes que saber dónde están, en el punto en el que están, porque para todos los libros, no solo, te iba a decir para todos los libros hay un lector, pero no, para todos los libros hay un momento para poder leerlos. Y el momento no tiene que ver solo con tu capacidad lingüística, sino también con tu capacidad emocional, con tu madurez, porque no todos los niños están preparados para leer una Celestina. Lo pueden comprender, pero quizá no significa nada para ellos. Y en otro momento vital sería distinto. Entonces, yo creo que lo más interesante, lo que deberíamos de hacer en las aulas, es lo que hace también la educación primaria, que es trabajar esa relación con la literatura para que ellos solos, una vez tengan establecido un hábito lector y unas habilidades,
poder reconducirlos y poder crear esa seducción que has tenido en un primer momento con la juvenil, crearla hacia los clásicos. Pero quizá el instituto para todos no sea el momento. Yo he tenido alumnos que han acabado cuarto de la ESO leyéndose Los hermanos Karamazov. Y he tenido alumnos que en cuarto de la ESO se estaban leyendo, yo qué sé, el diario de Greg, porque no les daba para más. Pero no porque no les daba para más de que fueran cortos, sino porque nunca habían leído. Entonces han pasado de la novela gráfica, empezaron leyendo cómics conmigo, pasaron a la novela gráfica en la segunda evaluación, luego llegaron al diario de Greg y me los encontré años después diciéndome que leían muchísimo, que incluso uno de ellos tenía un canal. Entonces, no es tan importante, creo yo, no es tan importante, no es imprescindible. De hecho, tú puedes trabajar el contenido de los clásicos a nivel teórico, de hecho está en el currículum, sin necesidad de hacer que los alumnos tengan que leerlos de forma obligatoria. Incluso puedes darles fragmentos. Y ahora, como te decía, te voy a leer una cosa. Vale. A mis alumnas de este año, que son geniales, para conocerlas un poco más, les propuse que el texto argumentativo, que era lo que estábamos haciendo, fuera libre, que hicieran un texto argumentativo, les di varias opciones para que no fueran en blanco, que muchas veces cuesta arrancar, y una de ellas levantó la mano y me dijo, ¿puedo hacerlo sobre lo que pienso que no está bien en el sistema educativo? Yo me quedé alucinada porque no me lo esperaba para nada. Y le dije, sí, 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 sí. Y entonces de repente 3 o 4 dijeron, y yo, y yo, y yo, y yo. Y me hicieron unos textos que me tocaron el corazón porque hablaban de las mismas cosas que yo pienso, de todo lo que estaba mal y que realmente está mal y de cómo cambiarlo. Y encima me daban soluciones. Pero lo que te voy a leer es algo muy corto para que veas lo importante que es la libertad de elección en los chavales. Los alumnos están en un momento en el que se definen por sus elecciones y están buscando quiénes son. Y la única manera de descubrirlo es poder probar. No puedes darles lo mismo a todos. Mira, una de ellos me decía, nos están enseñando a detestar la lectura. Me parece bien que nos hagan leer, pero por lo menos deberían dejar que eligiéramos el libro. Otra, obligándonos a leer libros que no nos interesan, el único resultado que van a conseguir los profesores es que acabemos odiando la lectura. A mí personalmente sí que me gusta leer, pero con estos libros definitivamente se me van las ganas. Otra, leer algo que no te gusta se puede comparar a la tortura. Y así te podría seguir leyendo. Así que es cierto, los alumnos tienen mucho que decir, son muy distintos y yo creo que es muy importante dejar que se expresen y sobre todo que se encuentren en los libros. Y eso no es posible si no hay una libertad de elección y un respeto a las decisiones de cada uno y no malinterpretar. Pues me ha propuesto un libro que yo considero muy alejado de lo que debería de leer. Bueno, dale una oportunidad, a lo mejor es su inicio, es su etapa, es su trampolín y acaba leyendo algo mucho más elevado. Es que te pongo las comillas porque me da mucha rabia esos prejuicios que hay en cuanto a lo que es y no es literatura, porque no debería de ser así. Yo creo que no es nuestra labor ser críticos literarios, nuestra labor es ser profesores y encender corazones para que ellos vayan creciendo y para que ellos vayan leyendo cada vez más y tengamos futuros escritores y futuros médicos que lean y futuros políticos que lean, por favor, y futuros lo que sea que lean, porque tendremos un mundo muchísimo mejor, muchísimo más empático, muchísimo más justo y muchísimo más culto realmente, aunque hayan empezado leyendo infantil. ¿Qué más da? Sí, qué importa lo que hayas leído mientras leas, ¿no? Mientras eso te haya Claro, conseguido enamorar. Qué sí, guay. sí, 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 sí. Me ha gustado muchísimo este episodio, Esther, de verdad. He salido recordando toda mi infancia y toda mi adolescencia y pensando qué cosas más guays pueden estar viviendo ahora los alumnos, ¿no? Con profesores, sobre todo, con ganas de cambiar un poco cómo se percibe la lectura y tal. Pues yo ya te he hecho todas las preguntas que te quería hacer, así que lo último que te voy a pedir antes de que nos dejes es que nos recomiendes un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana. Aquí no podemos pasar ningún cuestionario a la gente que nos escucha, así que bueno, confío un poco en tu gusto. Vale, en realidad esa pregunta es una pregunta trampa, es imposible seleccionar solo un libro. Así que yo lo que voy a hacer va a ser fiel a mí misma y es proponer 2 libros. Te la voy a liar para que cada uno elija qué quiere leer esta semana. Entonces, para empezar, he elegido uno que es importante para mí porque fue a raíz del cual os conocí a todas. Me acuerdo que en Campanar, leyendo este libro, Electro, fue viral. Mis alumnos empezaron en primero y se leyó hasta medio instituto. Se lo leyeron medio instituto. Entonces, tanto fue así que escribimos muchísimas cartas y las mandamos a Javier Ruescas y a Manu Carbajo. Nos costó muchísimo porque no había manera de encontrar sus direcciones. Tuve que hacer investigación detectivesca total
Y al final, por un azar maravilloso, conseguimos contactar con ellos y les grabaron un vídeo a mis alumnos que fue, vamos, impresionante para ellos. Fue el primer momento en el que tuvieron contacto con algún escritor. Y a raíz de ahí quisieron ir a la presentación en la que conocí a Rolly. Y a raíz de ese maravilloso intercambio, te conocí a ti, conocí a Bea, conocí a Arantxa, conocí a Victoria de lejos y empecé a ir a todas vuestras presentaciones. De hecho, recuerdo con muchísimo cariño la presentación del Imperio del Sueño y a partir de ahí empecé a desarrollar otro tipo de acercamiento, incluyendo todas las redes sociales y todas estas novedades que no habían entrado en mi clase y que entraron a partir de este libro. Así que por una parte, es una distopía, es muy interesante, tiene un ritmo muy cinematográfico, supongo que gracias a Carbajo, y es una novela de personajes gracias a Ruescas, fiel a sus principios, siempre lo hace así, y es maravilloso. Y por otra parte, porque no todo puede ser distopía y ciencia ficción, y no todos los lectores son iguales y tienen el mismo nivel, voy a sacar esto de la manga. Presas, de Beatriz Esteban, que es un libro que a priori no debería de ser juvenil, no debería de estar en las aulas, pero tengo que decirte que ha funcionado maravillosamente en las aulas, porque como te decía, no todos los alumnos son iguales y hay alumnos que están preparados para leer un libro tan duro como Expresas, pero tan lírico y tan potente como todo lo que escribe Beatriz. Así que, lo siento, te la acabo de liar y he puesto solo 2, que podría haber puesto más. 1 y 2. Voy a repetir los títulos para la gente que nos está escuchando pero no nos está viendo. Electro de Javier Ruescas y Manu Carbajo y Presas de Beatriz Esteban. ¡Qué guay! Los dos, yo Presas me lo leí en su día, fui lectora beta, una pasada de historia, y Electro lo tengo en la lista de lecturas, así que qué guay, me alegro un montón de saber cuáles son los dos. Y me alegro un montón, me ha hecho muy feliz la anécdota de Javier Ruescas y Manu Carbajo contactando con vosotros y mandándole cosas, qué bonito. Poniéndote en el punto de vista del escritor, eso tiene que ser brutal, ¿no? Que monte una clase entera, te diga que todos han leído el libro y que quieren compartir. Además, Laura, es que en el caso de Electro, yo creo, le contestaron personalmente a uno de los chavales porque era un chaval que nunca jamás había leído, tenía dificultades para mantener la atención en una lectura de un libro tan complejo y les escribió una carta súper emotiva diciendo lo que había significado el libro para él. Y le contestaron, es que era imposible no contestar a esa carta. Entonces, no sé, si me estáis escuchando, escritores del mundo, es súper importante a veces implicarse un poco con los alumnos porque podéis agitar su universo de una manera que merece mucho la pena. Yo estoy siempre dispuesta. Si hay algún profesor que también nos está escuchando y quiere llevarme, yo estoy dispuesta a ir a donde sea. Que a mí me encanta conocer a futuros lectores o posibles lectores o simplemente a gente que pues quiera escucharme, que estoy un poco ida también con estas cosas, ¿no? Pero eso está bien, eso es muy divertido. Me alegro. Y es la mejor terapia para todo. Me alegro, pues nada, Esther, muchas gracias por haber venido al podcast hoy. Espero que hayas estado a gusto. Y que Contigo siempre, Laura. tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, que sepas que puedes comentar, compartir, darle like y dejarnos por redes qué te ha parecido el episodio, que tienes talleres, cursos, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido de literatura juvenil para escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.